Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos con la clase de métodos cuantitativos, estadística. Eh, y había hecho una pregunta y no sé si alguien la contestó, pero como no estaba grabando, la vuelvo a hacer. ¿Ustedes cómo ven los datos en un paper? O sea, ustedes van a tener que leer un paper, no ahora, durante toda su carrera y durante su trayectoria profesional, y van a tener que entender los datos. Cuando ustedes leen un trabajo de investigación, eh, conocen más o menos las partes. Hay una introducción, con un marco teórico, con referencias, con citas, ¿sí? Después de eso, ¿qué viene? Puede haber objetivos, puede haber hipótesis, objetivos principales, objetivos secundarios, ¿sí? Este, de alguna manera los objetivos y las hipótesis van a ser qué tipo de variables, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a tener que utilizar para mostrar a eso. Si acá ven distintas columnas con distintos nombres. Género, mujer, varón, edad, 18, ven edad, ¿está bien? Comuna, Ciudad de Buenos Aires, comuna 5, comuna 12, esas son variables, ¿sí? Y vamos a ver una variable por cada fila, ¿sí? Por otro lado, después de los objetivos y las hipótesis, que eso nos van a orientar qué es lo que quiero medir, qué características de la población de la muestra quiero medir y para qué, ¿sí? Eh, Viene la parte de metodología. En metodología tenemos que explicar qué es lo que hicimos, cómo medimos las variables, ¿sí? ¿Cuál es la muestra? ¿Sí? ¿Qué tipo de muestra es? El N de la muestra, cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos otros, edades, ¿sí? Condición educativa, situación de educación, situación de vulnerabilidad, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la descripción de la muestra. Además, vamos a tener, si utilizamos algún instrumento, una encuesta o lo que sea, vamos a tener que explicar los instrumentos que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a usar el índice de masa corporal, casi no habría que explicarlo, pero hay otros instrumentos que sí habría que explicarlos, ¿sí? Entonces, en metodología uno explica cómo va a realizar las mediciones, la investigación, qué variables son, qué nivel de medición tienen esas variables, si son numéricas o no son numéricas, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que describimos eso, pasamos a los resultados de un paper. En los resultados, ¿qué van a encontrar? Que dijo Agustina hoy. Por ejemplo, acá tengo género, ¿sí? Y yo quiero hacer un descriptivo de género. Quiero resumir género. Y acá me dice, no sé si alcanzan a ver, algunas cuestiones, pero vamos a ir a un resumen, una tabla de frecuencias. ¿Y qué me aparece acá? ¿Qué hay? 6.000 y pico de varones, 7.000 y pico de mujeres, no hay datos perdidos, el total son 14.000 personas, ¿sí? Con un 46% de varones, con un 54% de mujeres. ¿Está bien? Hasta acá vamos. Eso es un resumen. En mi muestra tengo casi mitad y mitad, 46% de varones y un 54% de mujeres. Si lo quiero hacer un gráfico de esto, por ejemplo, lo está laburando, lo hago trabajar mucho porque son muchos datos. ¿Alcanzan a ver? Tengo un gráfico circular donde voy a tener varones, dijimos que eran un poquito menos de la mitad, 46%, y mujeres un tanto por ciento. ¿Está bien?
Esa es la forma de resumir. Ahora, si es una variable de otro tipo, edad, por ejemplo, ¿qué me aparece acá? Que la media de edad es 39 años, ¿sí? Que la variabilidad o el desvío estándar o típico es de 23 años, que el máximo es 0 años, el mínimo es 0 años y el máximo es 100 años. Y me dice que hay 14.318 casos. Si quiero hacer un gráfico de esto, perdón que este no gráfico no lo quería hacer. Uno más simple y el que corresponde para acá, que después lo vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Un gráfico, se llama histograma. Es un gráfico de barras donde puedo ver cómo se desarrolla la distribución, ¿sí? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo que podemos decir es que la población en general es casi un rectángulo hasta los 60 años, ¿sí? Y que después, lógicamente, pasan a mejor vida, digamos, empieza a disminuir la cantidad de la población, ¿sí? Eh, Esa es la forma de resumir los datos, a través de gráficos, tablas o estadísticos. Lo que mostré acá arriba son un resumen estadístico. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a atacar? ¿Alguna duda, pregunta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo le quería preguntar del gráfico anterior cuando lo hizo con, em, no me acuerdo qué punto había El agarrado. histograma, Eh, no, el circulito, el redondo. el diagrama de sectores. Ah, lo de género, sí, sí, eso era varón y mujer, perdón. Sí, Em, Había una parte que decía ausente. Eh, sí. ¿Esa parte qué significa? Porque ausentes que sin datos. Había cero, cero sin datos. Ah, Excepto eso puede uno. pasar, puede ser que algún dato se pierda o Sí, algo de esas cosas. exacto, Ah, exacto. listo, gracias. Lo que generalmente se hace, el dato ausente se muestra, por ejemplo, suponete, tengo 40% de varones, 45% de mujeres y tengo entonces 85-15% de datos perdidos. Puede pasar. En una encuesta o en una base de datos puede pasar que haya datos perdidos. Así que alguien no contestó algo. Ujú. Un poco lo que vamos a ver hoy, no sé hasta dónde vamos a llegar, son variables indicadores que recién, sin saber y sin definirlo, los estuvimos viendo. Definición, clasificación y operacionalización. Matriz de datos, que es la tabla que vieron recién. La tabla de datos que vieron recién, donde en las columnas van las variables y en las filas van cada unidad de análisis. ¿Está bien? Y un poco, aunque sea rápidamente, cómo podemos interpretar esos resultados en tablas y gráficos y cómo podemos realizar la interpretación. ¿Sí? Pero antes de esto, cuando nosotros vamos a armar, digamos, vamos a armar nuestro diseño de investigación o nuestra investigación, tenemos que definir cuál es nuestro diseño de investigación. ¿Ustedes vieron los diseños de investigación de qué tipo? Eh, Vimos paradigmas cualitativos y cuantitativos, pero vamos a ver diseños el próximo lunes. perdón, pensé que lo habían visto, perdón. Entonces, por eso no me contestaban. Bueno, acá vamos a ver, en general tenemos, según la estructura, podemos ver métodos cualitativos, que la semana que viene, y metodologías cuantitativas, que vamos a hacer un resumen rápido. ¿Sí? De alguna manera, el diseño de investigación es cómo nosotros vamos a tratar esos datos. Y en los cuantitativos, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, un tipo de diseño que, digamos, que se son eh, digamos, dependiendo de si se cruzan o no se cruzan variables,
¿está bien? Experimentales, ¿está bien? U observacionales, ¿sí? Según la finalidad o búsqueda de la causalidad, descriptivos y analíticos. Después vamos a verlo en otro lado para que lo entiendan. ¿Pero qué serían experimentales y observacionales antes de seguir? Un diseño experimental es cuando uno, por ejemplo, ¿se acuerdan de la vacuna del COVID? Cuando se probaba la vacuna del COVID, ese es un diseño experimental. ¿Por qué? Porque los investigadores asignaban a quién le daban trataban con la vacuna y a quién le daban el placebo. Entonces, el investigador asigna a quién trata y a quién no trata. Y generalmente esa asignación es de tipo aleatoria, para que no haya ningún problema, porque imagínense, va mi hermano, yo soy el investigador, va mi hermano a probar la vacuna, ¿qué voy a hacer? No le voy a dar el placebo, le voy a dar la vacuna. ¿Está bien? Entonces, de alguna forma, al ser aleatorio, no hay ningún tipo de subjetividad en la elección de cada una de las personas o las unidades de análisis que van a ser tratadas. ¿El concepto de unidades de análisis lo conocen? ¿Lo vieron? ¿Sí? Listo. Ustedes párenme cuando no entiendan una palabra, algún concepto. Otros son observacionales o no experimentales. Es cuando nosotros no podemos asignar por una cuestión ética, ¿sí? ¿Quién es tratado y quién es no tratado? ¿Quién está expuesto y quién no está expuesto? Por ejemplo, yo quiero ver los efectos del el tabaquismo sobre las enfermedades respiratorias y uno lo que hace es observar aquellas personas que fuman, ¿sí? Y compararlas con aquellas personas que no fuman. Pero acá el investigador no asigna qué unidad de análisis va a ser tratada y no tratada. Éticamente no puede hacerlo, ¿se entiende? Por lo tanto, es un diseño observacional, donde yo observo los que están expuestos a una noxa, o a una enfermedad, o a lo que sea, también en este caso el tabaco, y el tabaquismo, y los que no están expuestos. Entonces, después comparo los expuestos y los no expuestos con qué? Con el resultado que puede ser una enfermedad, por ejemplo, enfermedad respiratoria, EPOC o lo que sea. Entonces comparo si los que están expuestos se enferman más y los que están expuestos se enferman menos. En ese caso, uno podría decir que es la exposición al tabaquismo aumenta las chances o las probabilidades de tener enfermedad respiratoria. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna duda? Descriptivos. Generalmente esto de descriptivo y analítico, nunca nada es puro. Cuando yo describo una muestra, yo puedo describir una muestra y después empiezo a encontrar que puede haber relaciones entre variables. Entonces, un estudio descriptivo después se puede convertir en analítico. ¿Y qué sería analítico? Describir es describir. Por lo que hicimos recién, cuántos varones, cuántas mujeres, también la edad, un gráfico, lo que sea. Describo las variables, describo la muestra. En un analítico ya uno lo que quiere hacer es comparar, tiene una hipótesis y quiere comparar variables. Por ejemplo, lo que dije recién, los que fuman, ¿sí? Con respecto a los que no fuman, con enfermos no enfermos, enfermos de enfermedades respiratorias o no enfermos de enfermedades respiratorias. ¿Está bien? Entonces acá hay una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Las personas que están expuestas al tabaquismo tienen mayores chances, probabilidades de tener enfermedad respiratoria. Entonces, recuerden, esto de descriptivos y analíticos es una cuestión de clasificación, pero no hay puros descriptivos. Y uno en un analítico también describe, de alguna manera. Lo primero que tiene que describir es qué tipo de muestra tiene. O sea que no hay puros, pero podemos comentar que puede ser un tipo de investigación más descriptiva y otra más orientada al análisis. Dentro de los analíticos vamos a encontrar los experimentales y los observacionales. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Otra forma de ver el diseño de investigación es con respecto al tiempo, a la temporalidad. Transversales son aquellos que uno toma al mismo tiempo, ¿sí? La exposición y la enfermedad.
Una encuesta es un típico diseño transversal, ¿sí? Por ejemplo, todos los constructos que están relacionados con la calidad de vida, ¿sí? Es un diseño transversal, porque se le pregunta cosas y se comparan cosas en el mismo momento. O sea, las variables fueron tomadas en un momento determinado, es como una fotografía. Yo quiero saber, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad no transmisible. Ejemplo, caries. La prevalencia, hipertensión arterial. Entonces, ¿qué hago? Quiero saber, ¿saben lo que es la prevalencia? Perdón. ¿Se les ocurre qué es? ¿No? ¿Nunca Podría ser, escucharon? digamos, la Sí. cantidad de tiempo en el que la enfermedad está en la persona. O Justamente es me confundí. transversal. Ah, capaz me confundí de término, lo relacioné capaz con la Con la enfermedad en sí. incidencia, ahora vamos. Ah, sí, eso. Ahí va. La Muy bien, medición, muy o bien. sea, Entonces, el número de personas que están afectadas por esa enfermedad que queremos estudiar. exacto, es una relación entre del total de personas, cuántas tienen la enfermedad. Por ejemplo, la prevalencia de hipertensión arterial en mujeres mayores de 25 años es del 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 100 mujeres, 5 vamos a encontrar hipertensión arterial. ¿Está bien? Esa es la prevalencia. Y ese es un diseño transversal. Yo hoy saco una foto, hoy hago una evaluación y encuentro 5 de cada 100 mujeres que tienen hipertensión arterial. Por supuesto que no voy a tomar 100 mujeres, voy a tomar una muestra determinada y después saco el porcentaje. ¿Se entiende eso, no? Hasta acá, ¿cómo estamos? Y longitudinal, que ahí viene lo de Ludmila. Generalmente, las enfermedades transversales son enfermedades no transmisibles, ¿sí? ¿Saben cuáles son las enfermedades no transmisibles? Diabetes tipo 2, obesidad, dislipemia, ¿qué más me queda? Todas las enfermedades respiratorias tipo EPOC, ¿sí? No todas las respiratorias, hay respiratorias que son transmisibles por una neumonía, ¿sí? O una transmisible que fue pandemia, ¿sí? El COVID. Entonces, las no transmisibles generalmente, las caries es una enfermedad no transmisible, ¿sí? Todas estas enfermedades generalmente no transmisibles tienen una larga evolución. Entonces, a uno no le queda otra cosa que tomar un momento y sacar una fotografía. Porque ver cómo se van enfermando a lo largo del tiempo, que es lo que dijo Ludmila, es muy complicado porque el tiempo que necesito es muy largo. Ahora, ¿qué pasaba en la época del COVID? ¿Qué mirábamos por semana, por ejemplo, que decían? La cantidad de fallecidos. Por ejemplo, ¿qué más? La cantidad de De camas también ocupadas. camas ocupadas, ¿sí? La cantidad de, más fácil, cuántos se contagiaban. Sí. En ese caso decíamos, en la semana X hubo 300 nuevos casos. ¿Está bien? De esos 300 nuevos casos, 3 fallecieron. Eso se llama tasa de letalidad. Y ya no es una foto, sino es una película. Porque al principio de semana no había ningún enfermo, no había ningún caso enfermo. Al final de la semana había 300 nuevos casos. Y de esos 300 nuevos casos, 3 fallecieron. ¿Por qué se llama tasa de letalidad? Porque es mortalidad digamos, sobre los enfermos. Se llama tasa de letalidad, es cuán letal es esa enfermedad. También podríamos haber calculado la tasa de mortalidad.
Supongamos que estamos en la ciudad de Buenos Aires, hay 3 millones de personas, me sacan la cuenta. Se contagiaron 300 en una semana determinada. Si hay 3 millones de personas, ¿cuánto sería la tasa de, en este caso, de contagio o de morbilidad? 300 sobre 3 millones, ¿cuánto da? Un 5% sería. A ver. 300 dividido 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual a 0,0001. Lo multiplico por 100. ¿Qué me da? 0,01%. ¿Se entiende eso? Es medio difícil, 0,001%. ¿Qué hago? Lo multiplico por 100. Me da 1 por 10.000. O sea, la tasa de morbilidad, o sea, cuántos nuevos casos había sobre el total de la Ciudad de Buenos Aires, es 1 en 10.000. ¿Por qué lo multipliqué por 10.000 y no por 100? Y porque si no, no se entiende ese dato. Eso que estamos viendo es una incidencia. ¿Por qué? Porque son nuevos casos en un tiempo determinado. La tasa de mortalidad infantil es una incidencia. ¿Por qué? Pues son cuántos niños menores de 1 año mueren en un año determinado. ¿Está bien? Eso es incidencia o tasa. O sea, todos los que se llaman tasas son incidencias. Y el diseño de investigación, todo lo que dije es para diferenciar los transversales de lo longitudinal. Eso por un lado. Otro tipo de longitudinales, supongamos que nosotros tenemos una patología determinada, sabemos que hay tratamientos, ¿sí? O intervenciones que pueden mejorar esa patología o la condición de ese paciente. Medimos la condición inicial y cada tantos meses vamos evaluando, después de que comenzó el tratamiento, cómo es la evolución de ese paciente. Ese caso también es longitudinal. Seguimos un grupo de sujetos, de pacientes, a lo largo del tiempo, y ese grupo de pacientes que lo sigo a lo largo del tiempo se llama cohorte. También podemos, por ahí la explicación de una cohorte es fácil ver por ejemplo, cuando hablamos de tasa de repitencia escolar. Nosotros podríamos saber desde primer grado hasta séptimo grado cuál es la tasa de repitencia escolar. ¿Y por qué es una tasa? Porque veo en un año cuántos chicos repiten. ¿Se entiende? Entonces se llama tasa de repitencia escolar. No tienen que ser enfermedades, pueden ser otras cuestiones. En este caso, una cuestión educativa. O tasa de sobredad, que es otro ejemplo. Sobredad es niños que están en primaria, digamos, pero que tienen mayor edad que la que corresponde a su grado. ¿Cómo estamos hasta acá? Según el grado de intervención, hay estudios que son controlados y estudios que son no controlados. Los estudios no controlados están relacionados con los observacionales, ¿sí? Generalmente. Y los controlados están más relacionados con los estudios experimentales. Cuando habla de estudios controlados, y acá no sé si ustedes escucharon o trabajaron con criterios de inclusión y exclusión en un diseño de investigación, ¿llegaron a ver eso? No. Entonces, así hace Mariela. Entonces, cuando uno, en materiales y métodos, cuando ustedes lean materiales y métodos de un paper, van a encontrar que si la investigación es del tipo experimental o pseudo experimental, no me quiero meter tanto en eso, pero que generalmente hay criterios de inclusión y criterios de exclusión. Yo recién dije sin querer criterios de inclusión para evaluar la hipertensión arterial. ¿Qué dije? Vamos a evaluar la hipertensión arterial en mujeres, criterio de inclusión, mayores de 18 años, criterio de inclusión. ¿Está bien?
de alguna manera los criterios de inclusión me definen a la muestra o a la población que voy a estudiar. ¿Sí? Por otro lado, voy a tener criterios de inclusión. ¿Qué de exclusión? ¿Qué puedo definir yo? Bueno, si las personas están medicadas, si yo les voy a tomar la presión y las personas están medicadas, las mujeres mayores de 18 años están medicadas para la hipertensión arterial, voy a estar cometiendo un error, porque va a parecer que no tuvieran hipertensión arterial. Entonces, como criterio de exclusión, ¿qué voy a poner? Que no estén medicadas con ningún tipo de tratamiento antihipertensivo. Entonces, con los criterios de inclusión definimos a la población y con los criterios de exclusión, ¿sí?, dejamos afuera aquellas variables que pueden modificar a nuestra investigación. Otro ejemplo sería, si yo quiero estudiar exclusivamente si hay relación entre el peso del recién nacido y la edad materna, ¿sí? Y ya que estamos, vamos entrándonos en otros temas. El peso del recién nacido es una variable cuantitativa continua, ¿sí? Puede tomar cualquier valor, ¿sí? En gramos, por ejemplo. Y la edad materna, ¿cómo es? Cuantitativa continua. Ustedes están más viejas que cuando empezamos el curso, por lo tanto es bastante continua la edad, ¿sí? Por lo tanto, quiero comparar dos variables cuantitativas continuas, pero en realidad yo sé, por otros estudios previos, y ahí entra el marco teórico, que las madres adolescentes, me dijeron que las madres adolescentes tienen mayores riesgos o chances de tener recién nacidos de bajo peso. ¿Y acá qué estoy haciendo con esas variables cuantitativas? Primero, ¿cómo defino madre adolescente? Y acá viene una especie de operacionalización de la variable. No lo tiene que saber. ¿A qué llama madres adolescentes? ¿Cómo podríamos definirla? Madres menores de cierta edad. No tienen por qué saber cuál es la edad de madres adolescentes. Se define madres adolescentes menores de 20 años. O sea, aquellas mujeres que tienen recién nacidos y no cumplieron los 20 años se definen como madres adolescentes. Esa sería la operacionalización. O sea, una variable que es cuantitativa continua, la convierto, la dicotomizo en madres adolescentes, madres no adolescentes. Las mayores de 20 años las definimos como madres no adolescentes. ¿Y a qué llamamos bajo peso de un recién nacido? Por eso sí lo saben. Una tonelada, 100 kilos, 4 kilos, 2 kilos y medio. A ver ¿A quién. una variable? ¿Eh? ¿A una variable de eso que estamos? No, ¿a qué llamo bajo peso? ¿A qué definimos bajo peso? Un recién nacido de 1 tonelada, de 100 kilos. Ah, De las opciones que de dijiste, diría 2,5, pero la verdad es que no tengo idea. 2,5. Exactamente. O sea, ¿y de dónde sale ese 2,5? ¿De dónde sale madres adolescentes? ¿De dónde sale 2,5? De estudios previos, ¿sí?, que definieron que las mamás que eran menores de 20 años tenían riesgo perinatal de la madre y del recién nacido mayores que las mayores de 20, que las de 20 años o más. Por eso se define, se operacionaliza y se dicotomiza. Eso permite dicotomizar una variable. Y también se vio que los recién nacidos de menos de 2,5 kilos, menos de 2.500 gramos, tenían más riesgo, ¿está bien?, que los que tenían más de 2.500 gramos. Entonces, dos variables cuantitativas las dicotomizo. Entonces, quiero saber si las madres, ¿yo qué hago ahí? Después vamos a ver una tabla de doble entrada. Las madres adolescentes, por un lado, y no adolescentes, y por otro lado, la variable peso de recién nacido, menor de 2.500 gramos o mayor de 2.500 gramos. La hipótesis, ¿cuál sería? Las madres adolescentes tienen más chances de tener recién nacidos de bajo peso.
Ya definí las dos variables, el valor de corte, ya son dicotómicas, dejaron de ser, las operacionalicé, de dos continuas pasaron a ser dos variables cualitativas dicotómicas, ¿está bien? Y lo que quiero saber es si, digamos, quiero probar esta hipótesis de que la madre adolescente tiene mayores chances de tener un recién nacido de bajo peso. Y ahí, entonces, tendré que empezar a ver cuáles son los criterios de inclusión y cuáles son los criterios de inclusión. ¿Está bien? Criterios de inclusión posiblemente tenga pocos. Mujeres, ¿está bien?, que hayan tenido un bebé, en principio, mayor de 10, las mujeres mayor de 10 años en adelante. Los recién nacidos que tengan, digamos, nada, ningún tipo que hayan, nada, en principio nada. ¿Cuáles serían los criterios de exclusión? ¿Se les ocurre alguno que afecte el peso del recién nacido? Prematurez. Si un bebé prematuro, no importa si la madre es adolescente o no adolescente, va a tener bajo peso, va a tener menor peso que un recién nacido a término. Prematurez menor de 37 semanas. ¿Por qué lo excluyo? Porque si no me va a hacer ruido, esa variable me va a hacer ruido. Acá está, hasta ahí vamos entendiendo. ¿Qué pasa si la mujer fuma? También tiene más chance de tener un recién nacido bajo peso. Criterio de exclusión. ¿Qué pasa si una mujer tiene diabetes gestacional? ¿Qué pasa con el peso del recién nacido? Es mayor. Recién nacidos de más de 4 kilos generalmente se llaman macrosomía y es por madres que o tienen diabetes previo al embarazo o diabetes que aparece durante el embarazo. Todas esas variables que pueden hacer ruido las tengo que controlar. La forma de controlarlas es a partir de los criterios de exclusión. Por supuesto que y eso tienen que tenerlo en cuenta, cuando yo miro los criterios de exclusión, tengo que tener en cuenta porque después cómo extrapolo esos datos a toda la población. No es a toda la población de mujeres, ¿está bien? Son las mujeres que no fuman, las mujeres que no tienen bebés, digamos que no tienen prematurez, las mujeres que no tienen diabetes, las mujeres que no tienen, digamos, otras comorbilidades que pueden afectar el peso del bebé. O sea, yo estoy viendo una población construida de una manera determinada, porque mi objetivo, ¿cuál era? Ver la relación entre la edad de la madre y el peso del bebé. Todas aquellas variables que de alguna manera me estén haciendo ruido con respecto al peso del bebé, ¿yo qué hago? Las excluyo. La forma de excluirlas es controlando variables. ¿Está bien? ¿Hasta acá cómo estamos? Variables independientes, simples y factoriales. Estamos hablando de fumadores, ¿se acuerdan? Podemos hablar cuáles son las... Y acá yo puedo hacer un estudio donde la variable, podemos ver que es variable dependiente, independiente. Por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, un infarto de miocardio. ¿Sí? ¿Qué variables pueden aumentar las chances o las probabilidades de tener infarto de miocardio? Infarto. Recién nombré Por alguna. ¿Ser fumador? Ser fumador, ¿qué más? sedentarismo, puede ser. Sedentarismo, ¿qué más? Sobrepeso. Obesidad. Sobrepeso, obesidad, o sea, sí, sobrepeso barra obesidad, ¿qué más? Un perfil lipídico alto, ¿está bien? Colesterol alto, triglicéridos altos, etcétera, ¿sí? Y otras cuestiones. La variable dependiente es el infarto de miocardio. Y las variables que afectan, se llaman factores o variables independientes, las que afectan a el infarto de miocardio, o sea, que afectan quiere decir que en mi hipótesis aumentan las chances de que esa persona tenga infarto de miocardio, ¿está bien? Es lo que ustedes dijeron, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, baja actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los estudios simples es el que vimos recién nosotros entre
madres adolescentes y peso de recién nacido. Variables multifactoriales, es el ejemplo que di recién de una variable dependiente y muchos factores que afectan a esa variable. ¿Está bien? Todas estas que dijimos son la de obesidad, sedentarismo, fumador, son variables Independientes. independientes. Sí, ahora después vamos a eso, ¿sí? ¿Por qué? Ya que estamos, lo decimos ahora, después la pasamos de largo. Las variables independientes, por ahí con este nombre no se entiende, pero son las variables que modifican a la variable, digamos, son la causa de la enfermedad. Lo que nosotros pensamos que es la causa de la enfermedad. Ejemplo, hoy decíamos tabaquismo y EPOC. ¿Cuál sería la variable independiente o el factor y la variable dependiente? La dependiente sería tabaquismo, no, sería EPOC y la independiente sería tabaquismo. Ahí está. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ya vimos ese tema. Vamos sacando los temas así uno tras de otro, sin pasar la primera diapositiva. Según la temporalidad, retrospectivos, prospectivos y ambipectivos. Este medio no lo pongamos, pero hay algunas, digamos, trabajos de investigación que usa datos, digamos, del pasado y del futuro. Los retrospectivos es cuando yo tomo datos, digamos, yo tomo datos para mi investigación que ya fueron tomados. Por ejemplo, personas que están expuestas al sol. Ese dato es retrospectivo. Tales personas hace mucho tiempo que están expuestas al sol, por ejemplo, guardavidas. ¿Sí? O fumadores. Personas que fuman están expuestas al tabaquismo hace mucho tiempo. O también pueden ser datos que tomo de una base de datos. La base de datos que vimos recién son datos retrospectivos, porque los tomó alguien, está bien, hace un tiempo atrás. Una historia clínica ya cargada son datos retrospectivos. Yo tomo historia clínica de pacientes y los quiero analizar. Yo no tomé estos datos, son datos, digamos, del pasado. ¿Está bien? Los datos prospectivos, o los trabajos de investigación prospectivos, es cuando uno analiza el diseño de investigación, empieza a medir después, digamos, en el momento que comenzó la investigación hacia adelante. Y ambipectivo es que tengo datos previos y datos posteriores. ¿Sí? Ventajas de los estudios retrospectivos, que ya tenemos los datos. Yo agarro una base de datos de algún lado, ya están los datos, o agarro la historia clínica, ya están cargadas los datos. Puedo empezar a trabajar ya con esos datos. Los datos prospectivos, ¿cuál es la desventaja? Que una encuesta, tengo que tomar la encuesta. Son 200 de encuesta, tengo que tomar la encuesta y después tengo que cargar esos datos de esa encuesta. Cada una de las preguntas en una base de datos. ¿Sí? La desventaja de los datos retrospectivos es que no los tomé yo, o los tomé yo de una manera determinada, pero no fueron preparados específicamente según el diseño de investigación actual. ¿Está bien? Entonces lo que puede pasar es que esos datos cambiaron la forma de cortarlos. Supongamos que yo quiero trabajar con glucemia en ayunas, un ejemplo médico. ¿Ustedes saben cuál es el valor normal de glucemia en ayunas? Entre 70 a 110. Eso era antes. Entonces, supongamos que tomamos datos previos y decimos, glucemia de ayuna normal, y normal dice 70 a 110, hoy es 100 el valor de corte, menor de 100. Esos datos ya no me sirven, ¿no? Entonces puede pasar esas cosas, que haya valores de corte que cambian, ¿está bien? Y si uno, digamos, por lo tanto, esos datos retrospectivos a veces no nos pueden servir. Nos tendremos que adaptar, pero ya fueron tomados, no puedo hacer nada. ¿Está bien? Los datos prospectivos, varias cosas. Primero, voy a elegir cuál es el mejor instrumento para medir esos datos. Puede ser una encuesta, puede ser un instrumento de medición, digamos, un análisis clínico, puede ser
un equipo de imágenes, puede ser un montón de cosas, pero los defino ahora. Calibro a las personas que van a medir. ¿Qué quiere decir calibrar a las personas que van a medir? Si es una encuesta, y ustedes quieren tomar la misma encuesta que yo, primero nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Eso es calibrar, que como es un instrumento de medición, nosotros tenemos que calibrar, nosotros somos el instrumento de medición. ¿Está bien? Ese es calibrar, y eso lo hacemos para empezar la investigación, o sea, previo a la investigación, preparamos las variables, decimos cómo las vamos a medir, qué instrumentos vamos a utilizar. ¿Qué pasa entonces con un trabajo de investigación prospectivo con respecto a un trabajo de investigación retrospectivo? Con respecto a la evidencia que tiene uno y que tiene otro. ¿Cuál tiene mayor evidencia para ustedes? El retrospectivo tiene cosas que no sé cómo se midieron. ¿Confío? Bueno, confío, no me queda otra. Los prospectivos los estoy midiendo yo, a la manera que necesito para mi diseño de investigación. Por lo tanto, la evidencia científica es mayor, ¿sí? Las que aportan un estudio prospectivo de las que aportan un estudio retrospectivo. No quiere decir que tengamos que hacer todos estudios prospectivos. Por ahí nosotros, una evaluación previa, nos conviene hacer un estudio previo, prospectivo, retrospectivo, ver cómo se comportan las variables y a partir de eso generar después un futuro estudio prospectivo. ¿Cómo vamos hasta acá? Por último, Bien. estudios individuos o estudios ecológicos. Los estudios basados en individuos es la unidad de análisis es o una persona, o un animal, o una muestra. Los estudios ecológicos se toma, por ejemplo, una unidad que podemos llamar un conglomerado o clúster. Por ejemplo, podemos decir escuelas. La escuela A tiene tal repitencia escolar, la escuela B tiene tal repitencia escolar. La unidad de análisis ya no es el individuo, sino es un conglomerado. Ese conglomerado puede ser una escuela, puede ser una fábrica, puede ser una ciudad. Cuando comparo ciudades, cuando comparo, o un hogar, ¿está bien? Entonces, ahí hablamos de estudios individuales o estudios ecológicos. Para asustarlas un poco más, de alguna manera, todo lo que hablábamos recién no nos vamos a meter en todo esto que está acá, ¿sí? Pero en sí, cuando la pregunta es quién, dónde, cuándo, cómo, son estudios descriptivos. Cuando es por qué, por lo tanto acá tiene que haber una hipótesis. Fíjese que acá tengo la hipótesis. Generalmente los estudios descriptivos, ¿qué hacen? Son generadores de hipótesis, ¿sí? Y los estudios analíticos son confirmadores de hipótesis, ¿sí? Recuérdense que los analíticos, ¿sí?, es cuando hay una hipótesis previa. Los descriptivos no hay hipótesis, describo variables que eso me puede generar a pensar que hay relación entre variables. Entonces paso de un descriptivo a un analítico. ¿Está bien? Un poco lo que vimos recién, estudios poblacionales individuales dentro de los descriptivos, y acá tenemos una serie de estudios que no vienen al caso, dentro de ellos ya están los transversales. ¿Está bien? Los demás no vamos a meternos en eso. Y los estudios analíticos tenemos los control de la asignación de la exposición del estudio. Los que no hay control de la exposición se llaman observacionales, lo como vimos hoy, o los experimentales. Dentro de los experimentales que ustedes conocen son cuando, por el COVID, todos los estudios clínicos que se utilizan para evaluar si la vacuna era efectiva o no era efectiva. Eso sería un ejemplo de un estudio clínico. Todos los ensayos clínicos se hacen generalmente, son o tratamientos nuevos, ¿sí?, o medicación nueva, ¿sí?, o procedimientos nuevos. Eso generalmente se hacen en ensayos clínicos. Y los observacionales pueden ser de dos tipos: de corte, en un estudio longitudinal, o de casos y controles, en un estudio, digamos, en el cual no hay tiempo, no veo unidad de tiempo. Un estudio de corte es el ejemplo que veíamos hoy, por ejemplo, tasa de mortalidad infantil, un seguimiento de una población que está tratada, cómo va,
recayendo en cierta enfermedad o no recayendo en cierta enfermedad. Eso sería un estudio de corte. Y de casos y controles, el típico es tabaco y enfermedad respiratoria. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? Esto es un pantallazo, no es para que se metan, para que vean. Esto es mucho más complejo, pero es una clasificación. Como toda clasificación, tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar porque ya un poco lo estuvimos diciendo. Concepto de variable, me lo dicen ustedes. Entonces, ¿qué sería una variable para ustedes? Con sus palabras. ¿Estuvieron leyendo algún paper ya? ¿Estuvieron eligiendo algún trabajo de investigación? Y de ahí no pueden, por ejemplo, ¿cuál era el objetivo? ¿Se acuerdan así, del objetivo de alguno de esos trabajos de investigación? El general. ¿Algún ejemplo, no? Ahí están leyendo. Carla, léemelo. Sí, justo estaba buscando y justo lo encontré. Y te veo todo Em, acá, ¿eh? sí. Bueno, en principio buscamos en una revista de terapia ocupacional argentina. Y bueno, la consigna era, bueno, buscar lo que tenga en relación con niñeces. Yo encontré un artículo que era Profesionales en Educación, Formación de Niñas y Niños desde el enfoque de derechos. Entonces ahí las variables eran, bueno, cómo los docentes en los diferentes ámbitos y a lo largo, ¿no?, de toda la historia, cómo influían desde la educación, desde una perspectiva de derechos hacia los niños. Bueno, que justamente esta perspectiva no estaba y como que hace un análisis ahí en relación a eso. Perfecto. O sea, que de alguna manera siempre piensen esto. De alguna manera, el diseño de investigación me dice cómo es el plan de análisis. ¿Sí? Los objetivos, hipótesis, me van a decir qué variables voy. Yo no voy a medir todas las variables, sería imposible. ¿Está bien? ¿Qué variables necesito medir? ¿Sí? ¿Qué características de la población necesito medir? Esas son variables. ¿Sí? Todo aquello que se pueda medir de alguna manera. ¿Sí? Esa medición puede ser cuantitativa o cualitativa, como vimos recién. ¿Sí? ¿Se te ocurre algún ejemplo, Carla, alguna cuantitativa o cualitativa de las que evaluaban ellos? Justamente este artículo cuantitativamente no, Es pero sí, cualitativo. Es claro, metodología ella, cualitativa. sí, la autora incluso hace como una alusión a su propia experiencia, ¿no? De cuando ella fue alumna, en relación a cuando estaba en una escuela, ella después como terapista ocupacional dentro de otra escuela, en un equipo de salud, se base a la mirada que ella va teniendo en relación a todos estos docentes que va observando, llega como una conclusión, eh, pero no así datos específicos. Está bien, porque era una metodología cualitativa que no es lo mismo que variables cualitativas, ojo. Dentro de la Ok. metodología cuantitativa tenemos cosas que se pueden medir con números y cosas que se pueden medir con cualidades. Por ejemplo, en ese ejemplo podríamos decir edad de los niños que se estudiaron, niñas y niños que se estudiaron, ¿está bien? Género de esos niños que se estudiaron, en qué grado estaban esos niños, en qué años se hicieron esos estudios, cómo fue evolucionando a partir de los años. Todas esas variables, esas características podrían, digamos, se podrían medir si ese estudio pasara de ser cualitativo a cuantitativo o se complementara lo cualitativo, la metodología cualitativa con la cuantitativa. Por ejemplo, muchas veces no se hace métodos cuantitativos, pero se describe a la muestra. La descripción de la muestra muchas veces es cuantitativa. El 30% era vulnerable, el 40% eran niñas, el 25% tenían, el 10% habían repetido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O las maestras, otra variable que podría medir, también características de la maestra. En ese caso sería un ejemplo del concepto de variable.
¿sí? ¿Algún otro ¿Todos son cualitativos los que vieron? ¿Alguno cuantitativo tienen? ¿No? Bueno, después por ahí si nos queda tiempo podemos leer algún trabajo. Bueno, esas son las propiedades y las características, y la variable es un concepto abstracto. Eso también tienen que tener en cuenta. Cuando yo digo edad de los niños y niñas, ¿sí? ¿Cómo hago? Yo tengo que medirlo eso. ¿Cómo lo medirían ustedes? Es una variable que hay que medir, una variable cuantitativa que hay que medir. ¿Con una encuesta? Sí, pero tenés de varias maneras. ¿Qué podés pedir? Le preguntás qué edad tienen. Sería una posibilidad. La otra posibilidad que se les ocurra, más exacta, en el registro de la escuela, ¿qué van a tener? Entre otras cosas. El registro de la escuela sería el DNI y la fecha una de base de datos nacimiento. cuantitativa, si quieren. ¿Sí? ¿Qué decías, Carla? El DNI y la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Y hoy hacemos la encuesta. ¿Cómo calculamos eso? Fecha de hoy menos fecha de nacimiento en días dividido 365. Y ahí sacamos la edad. Esa sería otra forma. Uno cuando va a medir una variable tiene que explicar, hay cosas que no tiene que explicar, porque uno pide la edad y no es necesario. Pero hay algunas cuestiones, por ejemplo, índice de masa corporal. Yo lo digo, es una variable. Y el índice de masa corporal es una relación entre el peso y la altura, punto. Pero ¿qué tengo que decir? ¿Cómo la voy a medir? ¿Cómo la van a medir esa variable? ¿Qué necesitan? El índice de masa corporal, ¿qué variables incluye? El peso y la altura. Sí. El peso y la altura. Bien. Dos variables cuantitativas. Peso es variable cuantitativa, altura es variable cuantitativa. Hay una fórmula. Es peso en kilogramos dividido altura en metros al cuadrado. Eso nos da un valor cuantitativo. La relación entre el peso sobre la altura al cuadrado nos da otro valor cuantitativo, un número. ¿Y después qué hacemos? Ahí queda. Hoy hablaron de obesidad, de sobrepeso. Bajo peso, ¿qué sería? ¿Cómo se define? Que el valor sea menor que algo, 18,5. Normopeso, que entre 18,5 y 25, sobrepeso 25-30, obesidad más de 30. ¿Qué hice ahí? Dos variables, eso se llama operacionalización de una variable, dos variables cuantitativas. Las combino con una fórmula, me genera otra variable cuantitativa. ¿Y esa variable cuantitativa qué hago? La agrupo en categorías. Bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad. La convertí en una Ay, no cualitativa. volveríamos, ¿Cómo? y no volveríamos a lo mismo del principio, o sea, arrojar los resultados y hacer toda esa, Eso lo hace, a lo esa que cuenta la explicaste hace al el programa principio. de estadística. Yo qué cargo en mi base de Bueno, datos. El peso y la altura. Después le digo al Excel o a por quien eso, sea. toda esta información para después que se Calculame, agrupe y se calculame el índice de arroje masa corporal. todo. Después agrupame a los que tienen menor de Claro. 18,5, llamalos bajo peso. A los que tienen de entre 18,5 y 25, y así sucesivamente. Esa variable nueva, que es la que yo voy a utilizar, porque las otras no las voy a utilizar, es una variable cualitativa ordinal. ¿Por qué la llamo ordinal? Bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad. Hay un orden que no puedo cambiar, de menor a mayor.
Nivel educativo es otra variable ordinal. ¿Sí? Inicial, primaria, media, superior y barra universitaria. ¿Está bien? También es una variable cualitativa ordinal. ¿Algún otro ejemplo de variable cualitativa ordinal que se les ocurre? Que usen en TO, que usen ustedes algún constructo. Algo, por ejemplo, que tenga que ver con la movilidad de la persona. Me ocurre, por ejemplo, la independencia funcional. ¿No? ¿Se acuerdan cuáles son los valores de esa variable? Con el fin. Fuerza muscular, vamos a dar otro ejemplo. Hay digamos, constructos que miden fuerza muscular, hay constructos que hablan de, digamos, que definen el fin o la independencia funcional, tiene categorías que son ordinales, ¿sí? Más allá de que no nos acordemos ahora cómo se... Pero hay una construcción, ¿sí? A partir de la cual llego a opero con esa variable y llego a un resultado, ¿sí? Algunas son muy simples, no tengo que hacer una operacionalización compleja. Todos los constructos que están relacionados con calidad de vida, ¿está bien? Miden de alguna manera, por ejemplo, hay calidad de vida que mide, digamos, general, hay el SF36, no sé si lo vieron alguna vez, búsquenlo después en internet. Otros que son específicos, hay calidad de vida para enfermedades reumáticas, para percepción de la salud. Hay un montón de constructos que miden calidad de vida. ¿Está bien? Esos constructos de calidad de vida generalmente terminan en una variable ordinal. ¿Sí? Un ejemplo de variable ordinal, a ver si la tengo por acá abierta todavía. Vamos a buscar... estado de salud, percepción del estado de salud. Al paciente, a la persona, porque esta es una encuesta, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico básico. Ahí está. A la persona se le pregunta cuál es su condición, qué piensa sobre su estado de salud, ¿sí? Y ahí tienen. Muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Es una percepción subjetiva, pero no importa. ¿Está bien? Esa es una variable cualitativa. Y acá vemos, ya que estamos, un gráfico de barras, ¿está bien? Donde la altura representa la cantidad de personas que hay en cada una de estas categorías. Eso es un gráfico de barras y también podemos hacer ¿qué? Una tabla de frecuencias, donde lo voy a agrandar porque no se ve mucho, pero lo mismo que vemos acá lo vemos rápido y acá lo vemos con detalle. Muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Fíjense que es esto que está acá. Estos valores. Y también es el porcentaje. El 23%, el 34% es bueno, otro casi 35% es excelente, que son estos dos que están acá. El excelente está en un 21%, ¿está bien? De alguna manera estamos resumiendo datos, en este caso variable cualitativa ordinal, ¿sí? Pero puede haber otra variable, saco estado de salud y pongo
una que no es cuantitativa, es cualitativa, pero no es ordinal, como por ejemplo, estado conyugal. Y acá tenemos el estado conyugal. Unido, casado, separado, viudo, divorciado, soltero. ¿Alguno vale más que otro? Son todas equivalentes, por lo tanto esta variable, estado conyugal, es una variable ausente. Acá hay ausentes, mirá, la pregunta hay un 16,5% de ausentes, ¿sí? ¿Está? Entonces, volviendo al estado conyugal, es una variable cualitativa nominal, ¿está bien? Politómica, es más que dicotómica. Dicotómica sería cuando tengo dos categorías, presencia y ausencia, ¿sí? Entonces, una variable, en este caso, acá se ve todo apretado. Podríamos hacer el gráfico, mostrar densidad, mostrar números de eje. No dice cómo rotarlo, pero en algún lado tiene que estar cómo rotarlo, acá no lo veo. No lo encuentro. Pero este gráfico, si lo agrandamos, vemos las categorías, ¿no? Por supuesto. Más todavía, a ver si me da bolilla. No, pero esto que ven acá abajo todo superpuesto es unido, casado, separado, etc. ¿Cómo estamos? Esto ya lo podemos dar por hecho. Según la función que cumple en la hipótesis, eso lo define el investigador, es independiente, explicativo de causa, tabaquismo, exposición al sol, ¿sí? Y la dependiente de respuesta o efecto. Tabaquismo sería la independiente, ¿está bien? O el factor, y en este caso sería enfermedad respiratoria, y si esta fuera exposición al sol, esto podría ser cáncer de piel, ¿está bien? ¿Se entiende la función de una y otra? Esto lo salteo, después lo pueden leer con tranquilidad, pero es lo que, digamos, de alguna manera como para... Entonces, generalmente el investigador va a manipular las variables independientes. Manipular quiere decir que define las variables independientes o factor, ¿está bien? ¿Sí? Y las relaciona con el resultado, que sería la variable dependiente. Esto un poco es lo que vimos recién, pero ya más sistemáticamente, variables cuantitativas, variables cualitativas, cualidades, ¿está bien? Categorías. Las cuantitativas pueden ser continuas, no nos vamos a meter acá. Continua sería edad, peso, altura, perímetro de cintura, ¿sí? Y las discretas, ¿qué se les ocurre que puede ser una variable cuantitativa discreta? ¿Que habla poco? ¿Que es callada? Número de habitaciones en un hogar. ¿Cuántas habitaciones puedo tener? ¿1,5 habitaciones? ¿1,8 habitaciones? ¿O tengo una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, 4? Número de estudiantes en este Zoom. Tenemos en total, o participantes, 19 participantes. ¿Está bien? Esa sería una variable cuantitativa discreta. Cantidad de número de hijos, ¿sí? Etcétera. Las continuas, si quieren, pertenecen a los números reales, o sea que tienen coma, pueden tener coma. Las discretas no tienen coma, digamos, serían los números naturales. ¿Está bien?
Las cualitativas dijimos ya que eran nominales y ordinales. Dentro de las nominales tenemos las dicotómicas y politómicas, 2 categorías o más de 2 categorías, lo vimos recién. Las ordinales vimos ejemplo. Y puntaje o score, yo lo pongo aparte, pero son aquellas variables que en realidad construimos nosotros. El Apgar, ¿se acuerdan qué es? ¿Escucharon de hablar del índice de Apgar? El test del recién nacido. El test de recién nacido. ¿Que va de cuánto a cuánto? Juliana. No me acuerdo. De 0 a 10, no importa. Pero no son números de verdad. ¿Sí? Son categorías que le dan un puntaje determinado. Esas categorías se parecen más a una variable ordinal que a una variable cuantitativa. ¿Sí? Por eso los pongo aparte. Esto lo salteo porque es un poco ya lo que venimos contando, así que no lo salteo. Las cuantitativas también, discretas y continuas. Acá tenemos ejemplos: escala nominal, estado civil, sexo, tabaquismo, presencia de caries. Escala ordinal, puestos deportivos, y bueno, no importa, lo que vimos recién, preferencia por algo, cualquier escala que sea de menor a mayor, ¿sí? Escala discreta, número de hermanos, etc. Escala continua, ¿sí? Altura, peso, edad. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Y variables universales generalmente es cuando uno quiere describir, aunque no las utilice después, porque no están en su hipótesis o en su objetivo, generalmente uno describe a la muestra o a la población que quiere investigar. La forma de describirlas son con las que se llaman variables universales: edad, sexo, nivel socioeconómico, grupo étnico-cultural, vulnerabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? No sé hasta qué hora es la... ¿Hasta las 12? ¿Hasta la medianoche? Sí, si llegamos a las Sí. 12, capaz que podemos hacer un recreíto de unos 5 minutos. Son más mala que yo. A la 1 de la mañana termina el seminario, ¿no era? No, hasta Bueno, las 10. Hasta las 10 o a las hasta 10. donde demos, digamos. O sea, Bueno, dale, dale. máximo a las 10. Dale, bueno. Un poco Perdón, ¿me acá ven? es... ¿Cómo? No, no, está bien, que tengo problemas con la cámara, nada más, pero Ah, está bien, está bien, está bien. me Sí, no se escucho. te ve mal. ¿El dato qué es? El dato es, de alguna manera, la intersección entre la unidad de análisis y alguna de las variables. Por ejemplo, la unidad de análisis 1, la persona número 1 está casado. La persona número 1 tiene 20 años. O la persona número 1, está bien, tiene nivel educativo secundaria completa. Esos son los datos que pertenecen a una unidad de análisis, o sea, la intersección entre la variable y la unidad de análisis, ¿sí? Se llama dato, ¿sí? Eso es lo que hace el procesamiento estadístico de los datos, el análisis de los datos. Resolver, está bien, resumir, recién veíamos cuántos varones había, cuántas mujeres había, cuál era la edad, eso es de alguna manera datos. Ese procesamiento de datos nos da información. Esa información se convierte en resultados, tablas y gráficos, ¿está bien? Y a partir de la lectura de esos resultados, que son resúmenes de los datos, ¿está bien? O del dato, ¿sí? Podemos hablar de alguna conclusión. Que es un poco lo que nos faltaba cuando dijimos que un trabajo de investigación tiene, aparte del resumen, esto es importante porque nosotros cuando buscamos, hacemos una búsqueda gráfica, lo primero que tenemos que leer es el resumen. ¿Nos interesa o no nos interesa? Primero, lo que miramos es el título. El título tiene que estar bien armado para que nosotros sepamos de qué se trata. Si nos gustó el título, después vamos a qué. Leemos el resumen. Si el resumen nos interesa, nos buscamos el artículo completo. En el artículo completo tenemos la introducción, materiales, objetivos e hipótesis, materiales y métodos, resultados, tablas, gráficos, etc., comparaciones, y por último, conclusiones. Las conclusiones, de alguna manera, nos indican
si se cumplieron o no los objetivos y las hipótesis planteadas. ¿Y qué otra cosa vieron en los trabajos de investigación? Además de conclusiones. Discusión. Además de conclusiones, discusión. ¿Qué es la parte de discusión en un paper, en un trabajo de investigación? Generalmente es comparar nuestros resultados, los que obtuvimos en nuestra investigación, con otras investigaciones que hicieron otros autores. ¿Está bien? De esa manera podemos ver si nuestros resultados coinciden más, menos o no coinciden con resultados de otros trabajos de investigación con una metodología parecida, semejante, con un diseño de investigación parecido. ¿Está bien? Y vemos si coinciden o no coinciden. No está ni mal ni bien que coincidan. Es describir, contar, digamos que Juan Pérez hizo un trabajo parecido al nuestro y le dio otra cosa. ¿Está bien? No se cumplió la hipótesis. En cambio, en nuestro caso, sí se cumplió la hipótesis. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos? Acá tenemos el ejemplo del dato. Como vimos hoy, una base de datos. ¿Está bien? Parecida a esta. La unidad de análisis 3 está en la comuna 2, en la zona 1, es género 1, que después tenemos que mirar qué es. 1 es hombre, tiene 18 años, y condición de actividad 3, nos fijamos en el código, es inactivo. ¿Está bien? Cada uno de estos es un dato. Esta es una variable y esta es una unidad de análisis. Fíjense que en una base de datos lo que voy a encontrar es que todo codificado, yo no voy a escribir la palabra sin instrucción. Imagínense lo que es cargar estos datos. Se cargan números, ¿está bien? Se llaman códigos en las variables cualitativas, ¿está bien? Y cada número representa una categoría de esa variable cualitativa. En cambio, la edad, que es un número, no está codificada, es el valor de la variable. Acá si tuvieran número en alguna variable serían cantidad de habitaciones, sería una variable cualitativa discreta, tendría una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, 2 habitaciones, 4 habitaciones, y así sucesivamente. ¿Está bien? No tengo que codificar. Una codificación es cuando ese número representa una categoría de esa variable. ¿Sí? ¿Por qué se cargan números? ¿Qué les parece? O sea, códigos en vez de palabras. Primero, que es muy largo. Segundo, que me puedo equivocar. Para una base de datos, para un programa, para el Excel o cualquier programa, si yo me equivoco en tipear alguna letra o pongo acento o no pongo acento, va a ser otra cosa diferente. Entonces la frecuencia, la tabla de frecuencia que vimos hoy, me va a dar cosas que no están bien. Entonces, uno, primero, se carga más rápido, se equivoca menos, y el funcionamiento de números no es lo mismo que mover números en una base de datos, en una estadística no es lo mismo que mover palabras. O sea que todas las variables en una base de datos preparada para análisis cuantitativo se codifican. ¿Está bien? Y esto, fíjense que un poco está relacionado con lo que vimos. No sé si vieron esto ustedes, fuentes primarias y secundarias de información. No. Fíjense que las fuentes secundarias están relacionadas con los estudios retrospectivos. Las fuentes secundarias son aquellas que provienen de datos que no los hicimos nosotros. Por ejemplo, estadísticas hospitalarias, estadísticas vitales, ¿está bien? Mortalidad, morbilidad, u otras variables que provienen de historias clínicas ya cargadas por otros, ¿sí? De pacientes o de personas ya cargadas por otros. Las fuentes primarias, y acá vuelvo generalmente son para estudios prospectivos, acuérdense, secundarias retrospectivos, prospectivos, ¿sí? Fíjense lo que dice, que son datos que son cargadas planificadamente, definidas por el investigador de acuerdo a los fines del estudio. Por eso las variables, los datos primarios, las fuentes primarias de información son más confiables
Y por eso los resultados y los trabajos de investigación que provienen de fuentes primarias son mucho más confiables que los que vienen de fuentes secundarias, y por eso los que vienen de fuentes primarias, o sea, los de estudios prospectivos, tienen mayor evidencia científica que los retrospectivos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Esto se los dejo a ustedes, observación, registro, encuestas, se lo pueden leer ustedes. Este es un poco cómo se organiza una matriz de datos o una base de datos. Siempre cada columna es una variable, cada fila es una unidad de análisis, ¿está bien? El ID es un indicador que reconoce cada una de las unidades de análisis. Acá puede estar el DNI también, puede estar la historia clínica, ¿está bien? Eso no es una variable, es un identificador de la unidad de análisis. Puede ser el apellido y el nombre también, cosa que no recomiendo, pero podría estar. En cambio, las demás variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿está bien? Acá tenemos distintos tipos de variables, ¿está bien? Algunas cualitativas, nivel educativo sería cualitativo ordinal, sexo sería cualitativa nominal, edad sería cuantitativa continua. El grado sería una cualitativa ordinal, el grado en que pertenece ese alumno, ese estudiante. Comunidad étnica sería cualitativa nominal politómica. Lateralidad izquierda-derecha, ¿está bien? Sería una cualitativa dicotómica. Perdón, cualitativa politómica, puede ser zurdo, izquierdo o ambidiestro, ¿está bien? Repitencia sí o no, sería un ejemplo de una cualitativa nominal dicotómica, ¿está bien? El lloro es un gato que anda por acá, por mi casa, no sé si se escucha, pero es así. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Y aquí viene lo de operacionalización de las variables, ¿sí? Vamos directamente un poco a... Es lo que vimos hoy cuando vimos índice de masa corporal. Hay que definir la variable, que es el índice de masa corporal. ¿Está bien? Relación peso y altura. ¿Por qué usamos índice de masa corporal? ¿Quién se le ocurre? ¿O quién sabe por qué? Es una medida antropométrica que me independiza, por ejemplo, del sexo de la persona. ¿Sí? O sea, me independiza si es hombre o mujer. Un hombre, generalmente los hombres tienen mayor peso y mayor altura que las mujeres tienen menor peso y menor altura que los hombres, en general. Esa relación lo que me permite, de alguna manera, ¿está bien? Es independiente del sexo. ¿Está bien? Se elabora una escala de medición. ¿Cuál sería la escala de medición del índice de masa corporal? La que vimos hoy, bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidades. ¿Está bien? Y a partir de eso, podemos decir que hay una definición teórica. ¿Sí? Definimos cuál es la variable. Una definición real. ¿Qué variables están involucradas? ¿Está bien? Definición operacional. ¿Cómo operacionalizamos esta variable? El peso sobre la altura al cuadrado, el peso medido en kilogramos, la altura medida en metros. ¿Está bien? Después de eso, ¿qué hacemos? Generamos el índice. ¿Cuál sería el índice? Bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad. ¿Hasta acá vamos? Ejemplos. Algunas son como ejemplo, hogares con necesidades básicas insatisfechas, después lo leen con tranquilidad. ¿Está bien? Esta es la que vimos nosotros, índice de masa corporal. Hay otro, perímetro abdominal. Fíjense, el perímetro abdominal no es lo mismo que para el hombre que para la mujer. Normal es menor de 95, menor de 82, hombre-mujer. Riesgo elevado es entre 95 y 101 de perímetro abdominal para el hombre, 82, 87 para la mujer. Y riesgo muy elevado, mayor de 102, mayor de 88.
Esto tiene que ver con la grasa abdominal que está relacionada directamente con el infarto de miocardio, con las enfermedades cardiovasculares en general. Mucho más importante es medir el perímetro abdominal para enfermedades cardiovasculares que medir el índice de masa corporal. ¿Está bien? Por ejemplo. Otro ejemplo rápido. Accesibilidad a los servicios de salud. Ese es el nombre de la variable. La definición conceptual. Cantidad de personas que necesitan atención médica, de las cuales ingresan o no ingresan al sistema de salud para recibir asistencia. Entonces sería la definición conceptual. ¿Cómo la voy a medir? Tengo 3 dimensiones. Accesibilidad geográfica, o sea, estas personas que necesitan atención y ingresan o no al sistema de salud pueden estar afectadas por la accesibilidad geográfica, por la accesibilidad económica y por la accesibilidad cultural. ¿Qué indicadores tengo para la accesibilidad geográfica? Tiempo medido en horas, minutos que tarda una persona en trasladarse al centro de salud. Económica, dinero disponible, ¿sí? O gastos. Y cultural, conocimiento sobre la atención de salud en el centro de salud, percepción del problema de salud. ¿Cómo puedo definir esto? A través de una encuesta. ¿Hasta acá vamos? Acá hay una parecida, otra, definida también accesibilidad a los servicios de salud, lo mismo medida de otra manera. ¿Está bien? Esto lo salteamos. Y acá viene un poco, mirando la hora, cerrando la clase de alguna manera. Hay una estadística que se llama descriptiva, que está relacionada con el diseño descriptivo, donde yo resumo datos de cada una de las variables que estoy observando en tablas gráficos y estadísticos. ¿Está bien? Y una estadística inferencial que está relacionada con los diseños de tipo analítico, observacionales o experimentales, en el cual puede ser un análisis univariado, bivariado, multivariado. El multivariado sería el ejemplo que dimos del infarto de miocardio y todas las variables que afectan, ¿sí?, al infarto de miocardio. Todas esas variables que afectan al infarto de miocardio son variables independientes y la variable dependiente sería el infarto de miocardio. ¿Está bien? Para resumir un poco las cosas. Esto un poco para que después lo lean ustedes, pero ¿cómo habría que cargar las variables? Las cuantitativas no hay que hacer nada, hay que cargarlas, a lo sumo definir la cantidad de decimales que hay. Hoy lo que vimos de edad, fecha de nacimiento, fecha de enfermedad, fecha de consulta, calculo las unidades de tiempo y lo puedo expresar en semanas de gestación para una embarazada. En neo vamos a usar días del recién nacido. En pediatría podemos usar meses y en adultos vamos a usar años. ¿Está bien? La edad siempre se caracteriza por una sola unidad. Yo no puedo decir 12,02 y decir que tiene 12 años y 2 meses. No existe eso. O la mido en meses, o la mido en años, o la mido en semanas. ¿Está bien? Las cualitativas codificadas, esta es una cualitativa dicotómica, presencia y ausencia puede ser 0 y 1 también, de alguna patología. Las ordinales, siempre las ordinales que tienen de lo peor a lo mejor, pero por esto, 1 es lo peor y el máximo valor es lo mejor. Yo no puedo poner 1 excelente, 2 malo, 3 regular, 4 muy bueno. Tengo que, digamos, ordenar de la misma manera, codificar de la misma manera, de lo peor a lo mejor. ¿Sí? Lo digo rápido esto porque esto lo salteo porque son códigos, ejemplos de codificación. Fíjense que acá el nivel educativo va, la numeración o los códigos siguen también que el orden que tiene las categorías de nivel educativo. ¿Sí? En este caso, una variable de muy malo a excelente también sigue los mismos códigos, ¿sí? De mayor a menor también siguen los mismos códigos. Acá tenemos un ejemplo de variables cualitativas nominales, ¿está bien?, politómicas o dicotómicas, afiliación al sistema de salud, estado, digamos, ocupado, desocupado, inactivo, y sexo en este caso, hombre-mujer. También tenemos una variable ordinal, nivel educativo.
Y por último tenemos edad e ingresos como variables cuantitativas continuas. En este caso no tenemos ninguna cuantitativa. Si tuviéramos número de hijos, ¿está bien? O cantidad de habitaciones en su hogar, sería un ejemplo de una variable cuantitativa discreta. Cuando resumimos una variable cualitativa, ¿sí? En general algo vimos de esto, ¿sí? Por ejemplo, género. Aunque acá género dependa de sexo, mujer-varón, dicotómico, ¿está bien? Mujer-varón, 1, 2, la codificación. Esta es la tabla que resume los datos de frecuencia, en frecuencias absolutas y en porcentajes, ¿está bien? La suma de las frecuencias me da el total de la muestra, la suma de los porcentajes me da el 100%. Todos saben cómo se calcula el porcentaje, ¿no? 6.718 dividido 14.318%. ¿Está bien? 46,9. Esta sería la forma de un gráfico, que me resume de un gráfico de circular o de tortas, ¿está bien? Que rápidamente me dice que más o menos tengo el mismo porcentaje de hombres y mujeres, ¿está bien? Cuando tengo una variable cualitativa nominal politómica, ¿está bien? Tengo que codificarla, ¿sí? Acá tengo las categorías, las frecuencias y los porcentajes. La suma de esto me va a dar lo mismo que acá, ¿está bien? El total, los porcentajes me van a sumar 100. Y acá un detalle, yo puedo hacer un gráfico de barras, porque uno circular podría hacerlo, pero sería bastante confuso. ¿Y qué hice acá? Como es una variable cualitativa nominal, yo podría ordenarla de mayor frecuencia a menor frecuencia, porque puedo cambiar, digamos, el orden de las categorías, cosa que no voy a poder hacer en una variable cuantitativa cualitativa ordinal. Yo no puedo hacer esto. Yo tengo que respetar el orden. Acá no, y digo que yo veo claramente que la mayoría tiene obra social. Le sigue solo sistema público, casi al mismo nivel de la prepaga, y así sucesivamente. Acá tengo una variable cuantitativa ordinal, nivel educativo. Esto yo no lo puedo cambiar de lugar. No puedo ordenar de mayor a menor. Tengo que dejarlo así. ¿Está bien? De lo mismo que esto, sin estudios, primaria incompleta, completa, ta. Eso tampoco lo puedo cambiar de lugar, porque es una variable cualitativa ordinal. Acá tengo una variable cuantitativa discreta, habitaciones en una vivienda. Generalmente las cualitativas discretas tienen esta forma, ¿sí? En los primeros tengo un montón de casos y después van disminuyendo. ¿Sí? Porque hay pocas casas o pocas, fíjense que en porcentaje, viviendas con una habitación tengo el 10%, con 2 habitaciones el 28%, con 3 habitaciones el 34%, sumo todo esto, hasta 4 habitaciones tengo casi todos los datos de alguna manera. ¿Está bien? Ya de 5 tengo el 6%, y si quieren más de 6 o más, tengo muy poco porcentaje, porque es poco probable encontrar casas o departamentos o viviendas con más de 6 habitaciones. ¿Está bien? Acá tengo lo que vimos hoy, un histograma, que es una especie de diagrama de barras, pero como la edad es una variable continua, primero que tengo que hacer, agruparla, si no, no voy a poder calcular nada. Y esto que ven acá se llama histograma. La curvita esta sería como una especie de campana de Gauss o curva normal, ¿sí? Y entre 6 y 10 años tengo esta cantidad de personas, entre 10 y 20 años tengo esta cantidad de personas, ¿entiendes? Bueno, esto no. Acá tenemos un ejemplo de índice de masa corporal, peso, altura, BMI, y después voy agrupando. ¿Está bien? Obesidad, dije que esto es porque es obesidad, porque el BMI es mayor de 30. Sobrepeso porque está entre 25 y 30. Normopeso porque es 24, está entre 20. ¿Se entiende? Y acá tengo que el resultado del índice de masa corporal. Esto es una operacionalización que termina en. Yo muestro este resultado, esto no lo muestro. Ni esto, ni esto, ni esto. Muestro este resultado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me apuré mucho? ¿Dudas, preguntas, consultas?
todo lo que vimos, ustedes lo tienen que orientar hacia el trabajo, hacia la lectura del trabajo de investigación. Lo que vimos hoy está más concentrado en los resultados de un diseño de investigación, de un trabajo de investigación cuantitativo. El ejemplo que ustedes me daban justo, que me dio Carla, era un diseño cualitativo, por lo tanto no va a haber ni tablas, ni gráficos, ni resultados estadísticos. ¿Bien? Es cualitativo. En un estudio cuantitativo vamos a encontrar tablas y gráficos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí, Lo retrospectivo, sí. ¿tiene que ver con la elección de un marco teórico también? Por ejemplo, sí, tiene que ver con, a ver, si yo quiero estudiar algo, quiero estudiar, si, por ejemplo, si el uso de dentífricos con flúor, ¿sí? Mejora, disminuye las caries, ¿está bien? Podría ser que el estudio retrospectivo que dice, las personas que usaban dentífrico no las veo hoy, vienen usando dentífrico, ¿está bien? Hoy veo si están enfermas o no, tienen caries o no tienen caries. Pero en ese caso, ¿está bien? El uso de dentífricos es retrospectivo. La enfermedad es hoy. Hoy me fijo si tengo caries o no tengo caries. Eso no viene al caso, pero es un diseño de casos y controles. ¿Está bien? Ahora, un retrospectivo puede ser que yo tome las historias clínicas. ¿Está bien? Ese sería un ejemplo de... Yo quería mostrar algún paper para que miremos un poco. A ver, alguno en español. Este me da miedo, pero vamos a abrirlo. Dice hipersensibilidad. Ustedes están un poco hipersensibles ahora. Ah, no, está en inglés, che, ¿no? Vamos a buscar uno en español. ¿Qué cuál es? O bueno, puede ser. Enfermedad, evaluación de trabajo, este. Tienen que se abra. No se quiere abrir este. Raro. Abrir con... No sé por qué no se abre, che. A este, a ver. No quiere abrir ninguno. Está cansado como ustedes, me parece. Abrir con... Bueno, abrir Chagas. Raro, che.
Me abrió este solo que justo está en inglés. Está portando mal. A ver. A ver, de internet. Este, No, pues van a aparecer muchísimas en inglés también. Perdón, chicas, que no. No sé por qué no abren. Ahí abrió. Para que agrande un poquito. Evaluación de las condiciones de trabajo y calidad de vida en personal de enfermería en unidades de cuidado intensivo neonatal. Ya eso que les da una idea de qué se trata el trabajo, ¿sí? De alguna manera. Resumen, hablo un poco de qué se trata, lo que decíamos hoy, en español y en inglés. Palabras claves, fíjense. Enfermería, condiciones de trabajo, calidad de vida, unidades de cuidado neonatal. La introducción, vamos a parar en la introducción, bla, 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 bla. Resultados. Fíjense que acá los resultados están escritos. Una investigación tuvo como objetivo determinar la calidad de vida, desempeño laboral, y acá habla de porcentajes de hombres y mujeres, pi, 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 pi. ¿Qué métodos estadísticos se utilizaron? ¿Sí? ¿Cuál es la población? Lo dice más arriba, ¿está bien? Metodología, diseño de estudio, un estudio de elementos y dimensiones de profesionales de la salud, pa. ¿Cuánto era la muestra? Se describe la muestra. Instrumentos que se utilizaron. Todo esto es materiales y métodos, ¿sí? Criterios de inclusión, criterios de exclusión, ¿está bien? ¿Cuáles fueron? No vamos a meter en análisis estadístico para no... Aspectos éticos, ¿está bien? Y acá vienen los resultados. Distribución de frecuencia y porcentaje, de condiciones de trabajo en la enfermería. Condiciones inadecuadas, condiciones aceptables, condiciones adecuadas. ¿Qué tipo de variables está? Condiciones inadecuadas, aceptables, adecuadas. ¿Es cualitativa qué? ¿Ordinal o nominal? Ordinal. Ordinal, exactamente, Ana. ¿Qué me pueden decir de las condiciones individuales? Estamos hablando de el trabajo de enfermería. Las condiciones individuales, no importa que es una categoría. ¿Qué me describirían de esto? La mayoría, 83%, indica que sus condiciones en relación a las condiciones individuales son adecuadas. En cambio, las condiciones intralaborales, ¿sí? Son variables que tienen que ver con dentro del laburo, la mitad dice que son adecuadas, la otra mitad que son aceptables. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Después, ¿sí? Acá no importa, acá describe valores, el promedio, el desvío estándar, no sé, no importa. A ver qué otras categorías tenemos acá. Un gráfico que no viene al caso de escribirlo ahora. ¿Está bien? Otro gráfico que no.
A ver si hay alguna tabla más interesante que todas estas que están acá. Acá, conclusiones. Esta investigación, bla, 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 bla. Las conclusiones específicamente se tienen que referir a los objetivos planteados. Y si hay discusión, que no me acuerdo, no hay discusión, ¿está bien? ¿O es previa a la discusión? A ver. Acá hay discusión. Toda esta es la discusión, fíjense. Tal autor reporta que el ritmo de los trabajos resulta, bla, 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 bla. Esto coincide con la presión laboral que advertimos, o sea, se compara autores con nuestro trabajo. Esa sería la discusión. ¿Está bien? Y después de las conclusiones que viene, generalmente, la bibliografía utilizada. ¿Está bien? Eso sería un ejemplo de un paper, cómo tiene que estar armado, qué es lo que tienen que leer. ¿Está bien? Tienen que interpretar los resultados que están en tablas y gráficos o porcentajes o media, mediana, lo que sea. Y por último, leer las conclusiones. Dudas, preguntas, consultas y ya nos vamos porque son las 22 en punto. Y agradezco la atención a esta altura de la noche y después de varios días largos, me imagino que tuvieron. Bueno, la próxima ¿Alguna reunión, pregunta, comentario? fácil, difícil. Yo creo que ahora como lo vimos por primera vez es capaz demasiado, pero capaz cuando le agarremos la mano ahí vamos a agarrarle bien la onda a todo esto. Pero como fue la primera Siempre, clase, capaz estábamos así. siempre refieran esto a la lectura del paper, que es el trabajo que tienen que hacer ustedes. Recuerden, repasen, a ver, si ven un gráfico, una tabla, ¿sí? Repasen un poco esta parte y traten de interpretar los resultados. ¿Sí? Bueno, dejo de grabar. Después, si quieren, les paso esto. Dejar de grabar.